Puntos cardinales. Hola, bienvenidos. Estamos en este capítulo 6 de Puntos Cardinales y Encuentra tu Norte. Y estoy muy feliz porque vamos a hablar de hábitos, pero lo vamos a hablar de una manera sanadora y de una manera consciente y súper bonito. Y la verdad es que para este capítulo que se llama Brújula y Conciencia, tengo dos invitadas que son lo máximo y desde que las conocí conecté con ellas de una manera impresionante. Les presento a estas dos hermosuras sanadoras de negocios. Es Romina y Roru. Romina es especialista en imagen pública y Roru es especialista en negocios conscientes. Y pues bienvenidas, me da muchísimo gusto que estén aquí. Gracias por invitarnos, nos encanta estar aquí. Sí, conectamos muy bien desde este sitio. La verdad que sí. Pero para empezar, quería que nos contaran un poquito acerca de qué es un negocio consciente y de por qué los hábitos son bien importantes como para llegar a esa conciencia diaria, cómo ese pequeño trabajo diario nos puede ayudar a potenciar nuestro crecimiento empresarial y pues profesional. Bueno, pues los negocios conscientes, y como para ponerle título a eso, son los negocios, empresas, organizaciones, proyectos que toman las mejores decisiones para el funcionamiento. Y vamos como a dejar algo claro, importante de los negocios, y es que los negocios tienen que ser rentables, ¿no? O sea, para que pueda funcionar eso. Entonces, la conciencia empresarial se ve desde dos ámbitos. Uno es que sí, los humanos nos la pasemos bien ahí, pero que podamos tener ese vínculo con que estamos trabajando, y porque estamos trabajando hay una conexión con la prosperidad, y pues todos trabajamos por dinero, no hacer bien el intercambio, lo que sea. Entonces, de entrada, eso es como cuando hablamos de negocios conscientes, es eso. Y nosotras lo que empezamos como a ver, porque es una tendencia grande en la conciencia empresarial, es que había como un hilito que podíamos jalar para que eso se detonara más fuerte y todas las piezas estuvieran como acomodadas, porque eso también es la pieza fundamental de los dedos conscientes. Y ese hilito es la parte espiritual. Qué bello. Y los hábitos, ¿cómo se conecta con todo esto? O sea, porque, pues sí, la espiritualidad, hay, por ejemplo, yo que le hablo a gente de la salud, a veces como que me dicen, ¿cómo es que puede entrar esto aquí? Sí, me encanta tu pregunta porque algo importante que nosotras decimos es que la espiritualidad es cree en lo que tú quieras creer, pero usa esa fuerza interna para que expanda tu camino. Entonces, la espiritualidad a ti lo que te va a ayudar es a generar y a tener esta estructura. Esta estructura, lo que va a ser tu estructura propia, es lo que te permite a ti seguir avanzando, te lleva como en tu tema de mentalidad a poder tomar esas situaciones complicadas, las vas a tomar y vas a hacer de ellas algo mejor, una oportunidad. Esa oportunidad tú la tomas gracias a tu conexión espiritual, a esa fuerza interna. También tus hábitos están muy relacionados porque son los que a ti te llevan a tener esa disciplina que decías, esa disciplina viene de tus hábitos, viene de tu estructura. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que disfrutas hacer? ¿Cómo vas a hacer que tu trabajo, ya sea en tu proyecto, en una organización, tu consultorio, cómo vas a hacer que eso sea disfrutable para ti? Porque no todo en el trabajo lo vas a amar y te va a encantar y vas a decir, qué divertido para mí. Sí. No, y aparte hay situaciones diarias, ¿no? O sea, a veces tú puedes llegar de mejor humor y hay algún paciente súper enojado o ya no te salió el tratamiento como tú querías o no pagó. ¿No? Entonces, claro, y conectas con tus emociones te permiten también a ti sobrellevar todo ese tipo de situaciones. Entonces, ahí es donde está anclada tu espiritualidad y es lo que te lleva a ti a poder sacar lo mejor en tu vida profesional y en tu día a día. Y, por ejemplo, estos hábitos, pues, no es, o sea, te despiertas y dices, ok, yo quiero trabajar con conciencia, yo quiero regalar como esta parte al mundo. ¿Cómo empiezo a diseñarlos? ¿Cómo es como ese que diría, es con esto poquito puedo empezar? Tenemos una pregunta, ¿no? Que es la que siempre hacemos y los invitamos a que se la hagan, y es ¿cómo te la quieres estar pasando? De esa pregunta viene la mentalidad, las acciones, pero también las vinculaciones. Ok. Eso como persona, pero también si lo llevamos como a un negocio, eso es algo que nosotros lo hablamos como un circuito de luz que todas las empresas tienen, donde hay una visión, una estructura y un compartir, una entrega al mundo. Ok.
Y eso también es lo que le da sentido a por qué los hábitos, de lo que estamos hablando, son importantes que empiece con esa pregunta. Porque voy a ligarme a mi mundo interno, pero también al mundo con el que me desarrollo a través de cómo me la paso. Nosotros a veces damos un curso de empresas, bueno, no a veces, siempre damos dentro de lo que hacemos en nuestros tratamientos de sanación empresarial, damos un curso. Y ese curso siempre se ríen porque decimos, a ver, yo, ¿quién levante la mano? ¿Quién hoy se levantó diciendo, hoy me la quiero pasar bien mal y me voy a enojar con 5 personas antes de ir al trabajo? La verdad es que no, vamos, no somos así. Entonces, sabemos que no somos así, pero cuando hacemos la pregunta, ¿cómo te la quieres estar pasando? Es, ok, aunque me pase algo como ayer a mí que me pasó un chismecín. Por medio pues me pasó algo, ¿no? Que hasta dije, ¿será prudente ir al evento al que vamos? Aunque me pase algo y que fue lo que me pasó, salimos de mi casa a tu casa, entonces me dice Romina, voy a mover el carro, ponte ahí, y yo, bueno, y me puse ahí en el lugar así, y yo, así es, ya ni somos el conductor. Y entonces empieza como a decirme, yo usaba el celular, como a decirme, muévete. Y yo, No, es que estoy apartando el lugar. Y él, aquí no se aparta, tío. Yo vivo aquí. Y le seguía dando y yo como que no sabía qué hacer. Hasta aquí yo creo que un pedacito así. Y en eso pasa la policía, de película, la verdad. Pasa todo el tiempo. Pasa la policía y yo le hago así a la policía y yo, señor, ayuda. Y se empieza a pelear el tipo con la policía, que no se muerta. Y yo vivo aquí. Y me dice, ella vive aquí. Total, ya se va. Y ya llega a caminar rápido, se estaciona. Y digo, ay, no, es que me da nervio, no le digo, nunca me habían gritado así en la calle. Y después nos pasa otra cosa, que nos olvidó el celular. Y de repente no, es que yo sola, ¿no? Aquí. Y si no es prudente que vayamos. Así se señales. Lo tomaste como un... No, te lo inventas, la verdad, de lo como está. Así son los hábitos que tienes como en el trabajo. O sea, te lo inventas hasta que dije, a ver, esta es una situación atípica, una experiencia muy chistosa, donde me pude haber enojado. La verdad es que sí, le pude haber gritado al tipo. O sea, más bien, si no hubiera pasado la policía, no sé qué hubiera hecho. Y luego me escondí para que no me viera el hombre. Pero eso es un ejemplo de la vida diaria que así es en el mundo laboral. Alguien va a llegar y va a gritar porque no sé, hora el estacionamiento, ¿no? Como que muévete, y tú o te engachas o te quedas como viéndolo como observador. Entonces, desde ahí estamos hablando que son momentos de estar conscientes de las decisiones que tomamos. Desde que yo he leído mucho que tienes como 10 segundos así como para reaccionar de cómo le voy a, o sea, cómo voy a tomar eso, le voy a tomar personal, no le voy a tomar personal, le voy a gritar, no le voy a gritar, a ver. O sea, yo te diré como que en esos 10 segundos creo que lo primero o ese se ha convertido en mi nuevo hábito de como concientizar un poquito rápido lo que está pasando y decir, ok, esto no es personal, no es hacia mí, si yo fuera pues ya diferente, pero en el tema, digamos, de negocio, de consultorio, creo que nunca es personal, creo que siempre va como, no, las personas van nerviosas, va con dolor, a nadie le gusta el dentista, ya, ¿verdad? O sea, No, y como que, pero todos requerimos ir. sí, eso sí. Y como que pues sí, hábito y residencia y todo, creo que se construye día a día. Por ejemplo, nosotros, justo como con tomando como este ejemplo, a veces lo que tenemos es que, no sé, llega el paciente, la agenda llena, y por ejemplo, creo que el primer límite está contigo, porque hay veces, y yo trabajo mucho en eso de cómo vas a vender salud si tú no te cuidas a ti mismo. O sea, de, ok, yo me quiero estar viendo súper bien con el paciente que me vea que yo no paro, y no voy al baño. O no como, no, ¿sabes? Y eso a la larga, pues quieras o no, daña a tu consulta. O sea, y te daña a ti como persona. Sí, y los efectos, por ejemplo, también en la parte de qué importante es tomar en cuenta eso, qué importante es, no sé si a ti te ha pasado, pero aquí en Ciudad de México la impuntualidad es pan de cada día. Y entonces con los médicos muchas veces, o sea, en el sector salud en general, tú das una consulta privada y qué es lo que sucede. También seguro en el gobierno, ¿no? Pero hablando ahorita de consultorios y teniendo consulta privada.
Lo que pasa es que tú llegas y luego, si eres la primera consulta, llegas y te toca esperar al odontólogo, te toca esperar al médico general, a quien tú vayas a ver, te toca esperar. Y eso hace que todas las consultas se atrasen. Entonces mucha gente también dice como, no, pues no tengo tiempo de ir al doctor. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para perder, porque voy a estar en mi día a día trabajando. Entonces empiezan a tomar como prioridad otras cosas. Y eso es como tu vida también impacta en un sistema. Cómo tus acciones van a impactar en la vida de otras personas. Claro. Entonces es como esa conciencia de, ok, si yo llego a tiempo, pues entonces todo esto va a funcionar bien, voy a tener más clientes. Es una disciplina que yo me estoy forjando el llegar a tiempo, el ser puntual. Pero eso va a impactar a los demás y a mí me va a beneficiar. Entonces es empezar a entender donde sí es algo que solo es para mí, pero cómo eso que solo es para mí también beneficia a otras personas. Y entonces nos entendemos que todas nuestras acciones tienen un impacto hacia afuera. Y por ejemplo, esto de que los hábitos se construyen en 21 días, ¿cierto o falso en su experiencia? Yo no creo que sea real. O sea, a ver, se hace la práctica, ¿no? Y la práctica fomenta que crees esas, nosotros le llamamos estructuras internas, estructuras energéticas, que son estructuras internas y luego también hay externas. Em, Depende el tipo de hábito o práctica nueva que quieras tener. O sea, no sé si tu personalidad es de que te da como nervio dar conferencias, em, como hablar en público, pues no porque practiques 21 días se va, o sea, la verdad no, o sea, tiene que ver como toda esta parte en la que no somos iguales. Hay un pequeño gesto que puede ayudar a que todo esto mejore, a que tengamos mejores invitados, mejores conversaciones y mejor producción. Y ese gesto es tan pequeñito pero tan gratificante que es suscribirte. Así es que te invito a darle clic a esta campanita para que de verdad ese gesto sea recompensado con un crecimiento, con que encuentres tu norte, con que encuentres tu identidad, encuentres ese sueño y te construyas y te vuelvas esa persona que quieres ser. Muchas gracias por seguirnos y gracias por suscribirte. No, no tenemos por qué tener las fórmulas específicas como si fuéramos máquinas, porque no. Hay cosas muy de la mente que sí está ligado en temas más de, pues, psicológicos que sí. O sea, sí se fomenta en la parte del cerebro que desarrollar como una actividad de manera frecuente te hace llegar a ciertos objetivos. Claro. Y por ejemplo, en todo esto, les hacía como yo, pues la preguntas de cómo empezar, o sea, qué hábitos ustedes sugieren que serían como los principales a tomar o los primeros a tomar si alguien dice, bueno, quiero empezar mi carrera de forma consciente, me quiero levantar, quiero cambiar, o sea, ¿sabes? Yo lo primero que recomendaría o diría como, esto es lo que te va a funcionar, es el autoconocimiento. Porque tienes que entender cómo eres tú, todos somos diferentes. Y no nada más como físicamente, biológicamente, nuestra mente es diferente. Todos funcionamos de distinta forma. Al entender cómo funciona yo, entiendo cuál es mi estructura. Cuando entiendo mi estructura, sé qué es lo que yo puedo modificar, donde puedo mover como tantito aquí, tantito allá. Y te voy a poner un ejemplo como muy como de la vida diaria. Yo era una persona muy impuntual. Y yo ahora, Roru, nos conocemos hace años y me dice como, no es cierto. No te creo nada. Y yo le digo, yo soy muy puntual. Y ella, no, claro que no. O sea, llegué y quedamos a vernos 1 hora y yo llegué 10 minutos antes. Pero porque yo me conocí. Ajá. Y entonces al conocerme dije, ok, yo tengo que emplear ciertos hacks en mi vida para poder empezar a ser puntual. Porque no me gustaba la sensación de llegar tarde, no me gustaba que todos ya estaban como jajaja, jijiji, yo de que, perdón, corriendo, sudando, de que, ay, ya, qué pena, perdóname, no me gustaba. Y yo, o sea, cambié. Y luego se empieza a hacer como un normal, ¿no? O sea, como que sabes que estás mal, o sea, y si hace, como dices, ¿no? De, ay, sí, perdón, pero yo me acostumbré a llegar estos 10 minutitos tarde, pero pasé. No, y si para ti no hay tema, pues genial por ti, no lo vas a cambiar, pero es lo que te digo, el autoconocimiento te lleva a entender qué es lo que sí quieres cambiar y entender cómo puedes cambiarlo. Digo, son ciertos hacks que vas metiendo en tu vida
que dices, ah, mira, ya lo moví aquí, ya lo moví aquí, funcionó. Genial. Y te vas haciendo ese hábito, porque lo de los hábitos en 21 días, pues tal vez puedes hacerte la costumbre, pero así como puedes construirlos, también te tomas unos 3 días de no hacer las cosas y de empezar a pensar como, uff, es que mañana, y lo destruyes igual que lo construiste. Entonces, el autoconocimiento es lo que yo diría te conviene más y te lleva a conocer tu estructura y a decir, sí, puedo dejar de ir 10 días al gimnasio, un mes, pero ya sé cómo motivarme a mí mismo a volver a ir. Sí, o sea, no es como que una fórmula. Y eso es como que sí hay que entenderlo bien, ¿no? Cada persona es diferente y es lo que tu diferenciador y lo que te hace vender y lo que te hace conectar con tu creatividad y todas estas cosas. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Por ejemplo, el hábito de la procrastinación. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ayudar a gente que batalla mucho con esto? Creo que podemos hablar de las mediciones que hacemos, ¿no? Y con base en eso podríamos ligarlo ahí. Y para eso voy a ir como dar un contexto. O sea, nosotros como senadores de negocios lo que hacemos es guiar a las organizaciones hacia una mejor versión, organizaciones, empresas, proyectos. Y toda esta parte de la conciencia empresarial, hablamos como que, o la espiritualidad es el recurso, el asset, la parte como más potente que te hace transformar la dinámica. Con eso desarrollamos un sistema de datos, de analítica de datos, donde medimos ciertas como componentes, ciertos pilares que las personas tenemos. Y ahí, en alguno de esos entra todo este tema de procrastinar, que es como la estructura. Eh, y aquí vuelvo a decir lo mismo, o sea, como que sí no es una fórmula, pero puede ser que ciertas funciones laborales que tú tienes, no pasa nada con que procrastines. Pero si tienes ciertas funciones laborales que requieren mayor estructura y tú sales bajo en ese sistema de datos, o tú lo sabes, ¿no? Generalmente, pues entonces te vas a estar metiendo como en una situación que no sea tan favorable para tu persona, pero también para el impacto que le haces a los otros. Claro. ¿Sí? Entonces, así como tenemos eso, en este sistema que medimos hay otros componentes que medimos. Así, con esto, pues si procrastinas, pues a lo mejor te gusta trabajar bajo presión y lo vas a sacar, ¿no? Y entonces, ¿por qué te estás peleando con el hecho de querer cambiar algo que es tu manera de ser? Y te cuento un ejemplo de otra cosa. Tenemos una clienta que, saludos, ella le gusta mucho trabajar de noche. Es una sanadora de negocios, está en formaciones. Le gusta trabajar de noche y entonces como que le gusta trabajar de noche, pero también quería como hacer ejercicio, pero también muchas cosas. Y yo le dije, bueno, ¿qué te peleas con el hecho de que te gusta trabajar de noche? Mejor acepta que es nocturna y cambia el horario. Y entonces fue en la detalidad como, claro, y yo no te pelees con lo que tú quieres ser, ¿no? Como tú eres así. O el efecto contrario, yo soy súper de matutina, bueno, diurna. Y hay gente que dice que puede ser un hecho o puede ser como una creencia. No, es que en las noches tengo más creatividad porque, pues, yo por más que quiera tener creatividad, yo porque me voy a pelear con el hecho de que a mí me gusta dormirme temprano, ¿no? Entonces son como todas las cosas que decía Romina del autoconocimiento. eh, ya en cierto momento de la vida adulta ya tenemos que saber cómo somos, ¿no? Que típicamente eso es después de los 30. Y teniendo claro eso, pues ya hay que quitarnos de medio muchos pensamientos de que está bien ser así, está bien ser... No, o sea, es lo que eres, lo que traes y qué haces con lo que traes. Sí, aceptarte, ¿no? Ujú. Y creo que a veces lo que cuesta trabajo es eso, autoconocerte. O sea, creo que es de lo más difícil porque, por ejemplo, yo, hoy, y pasa mucho en mi rubro, oye, ¿cómo estás? Soy Ireris, soy dentista. Y yo me acuerdo que una vez tomando terapia me dijeron, ok, preséntate sin decirme tu profesión. Y yo, Ah, claro. ajá, ¿qué es? Entonces dije, ok, ¿quién soy? ¿Quién soy quitándome esta etiqueta? ¿Hay algún ejercicio, alguna lectura o algo que ustedes como que digan, ok, o sea, uno identifica ciertas cosas, ¿no? Como me gustan, no sé, estas cosas, pero, Sí. y, Cuéntame conciencia de roles. Ok. Ven, que no mi aportación. Yo digo que mando que tú quieras así cañero. Estoy como, cuéntalo. Y ok. Básicamente es entender, y esto es algo que sucedía antes,
te pedían que te separaras o era reconocido, era admirable que separaras tus roles. Y entonces tu vida como personal se quedaba en casa y tú te quedabas siendo mamá, pero salías y te ibas a trabajar y ya no eras mamá. Te tenías que desconectar y tenías que cambiar la mentalidad. Ahora es como, no, no tienes por qué dejar de ser mamá. Tu mente no se va a quedar las preocupaciones de que si el niño se enferma, que si el niño se cae, que si lo que suceda, no se quedan en tu casa cuando tú entras a la consulta, no te pones la bata y dices, ay, soy una nueva persona y ya, ajá, listo. Sí, sí, sí. Yo, Sí, claro, ¿quién le güey? Ajá, no pasa eso. Entonces, lo que te ayuda mucho es entender todos los roles que tú juegas. ¿Dónde son todas las canchas? Que si tienes un perro o un gato, eres el humano, porque además parecen más nuestros sueños que nosotros ellos, ¿no? Pero tú eres el humano de un gato o de un perro. Que si tienes hijos, pero también cuáles son tus pasiones. Sí. O sea, cuáles son tus hobbies. Y hay personas, por ejemplo, que les gusta mucho como hacer voluntariados, soy una de esas. Pero hay personas en las que no. Entonces es empezar a entender qué es lo que yo disfruto hacer. Y ahí viene como muy ligado a la pregunta inicial que hizo Roro, de cómo te la quieres estar pasando. Claro. Tu día ideal, ¿cómo sería? Y es hacer ese salto al interior y entender qué es lo que tú estás buscando. Y también, y por ejemplo, en todo esto de conciencia de negocios, también me gustaría como tocar un tema ahorita que ya las conocí y es como la expectativa. Porque a veces, por ejemplo, pones un consultorio o nosotros ponemos un consultorio y decimos, ya, con esto me va a ir súper bien y después vas caminando y dices, ok, es un negocio, no, no estoy llegando a la expectativa que yo tenía. ¿Cómo lidiar con eso? O sea, cómo integrar como esa residencia en nuestro día y tampoco caer como en un hábito de perfeccionismo de es que lo tengo que hacer, es que lo tengo que hacer, porque también como la procrastinación puede ser mala, a veces el perfeccionismo por querer llegar a esto en un tiempo determinado, puede también afectarlo. ¿Quieres contestar tú? Yo tengo mi opinión. ¿Tú cuál? Tienes, O sea, yo acabo de hablar, pero como quieras. como tú quieras. Ya. Mira, yo lo que creo es que es muy cierto esto, ¿no? Así como mucha sombra, mucha luz también quema. Ajá. ¿No? Entonces, aquí que va, tú, lo importante es que vayas conectando con uno, hacer lo que te toca, ¿no? Que básicamente es uno de los pilares que nosotros medimos, cómo haces lo que te toca, cuánto lo haces. Pero también la espiritualidad te da esa estructura de entender que estás haciendo lo que te toca. Y entonces hay otra parte que te queda como conectar con tus emociones, confiar, la mentalidad, que es como recibir todo y encontrar la oportunidad. Y después es el compartirte al mundo, que es por ejemplo lo que tú estás haciendo ahorita, que dijiste, yo tengo todo esto, pero quiero hacer algo más. Quiero compartirle a los demás cómo es que yo he tenido esta trayectoria y de aquí que pudo, y lo platicábamos hace un momento aquí atrás, pudo haber sido hacia abajo o hacia arriba. O sea, de este suceso en el consultorio pudo haber ido hacia abajo o hacia arriba. Tu mentalidad, tu estructura te llevó a irte hacia arriba. Y el poder salir de ese bache, el poder salir te llevó a compartirte ahorita, por ejemplo. Sí. Entonces es también el confiar y entender y confiar que todo lo que pasa es por algo. Y es como unir todos los puntos de lo que pasó atrás y decir, ok, ya, esta es mi mentalidad, me está llevando a verlo para lo mejor. Y lo mejor ahorita en tu caso, por ejemplo, es que estás compartiendo y estás como buscando ayudar a otras personas que están en tu área. Sí, y fíjate que empezó mucho como queriendo ayudar, como es que yo quiero, o sea, ya después les contaré mi historia, ya la sabrán. Desmóyate. Pero sí hay un punto donde dijo, es que yo no quiero que estos, o sea, que los dentistas pasen por esto o que los que van iniciando sobre todo, ¿no? Pero además creo que es catártico. O sea, esto que está dando, yo estoy sanando y en todo este proceso de dar. Y creo que nunca había sanado tanto como hasta ahora. Qué miedo. Tú nos ibas a decir algo, Robert. Tengo mi opinión. Sí, pues me dio gusto la respuesta de Romina porque va por ahí, Ajá. en esta parte de estructura, pero yo me voy a enfocar en una parte que esta respuesta, pero no tiene sentido si lo que explico ella. em,
Para mí el tema de para mí, ¿no? En mi opinión, pero también está en esos pilares de la estructura. La expectativa la papachas entendiendo los números. Ok. Y cuando entiendes los números, o sea, y la tierra, ¿no? Porque la expectativa generalmente está en la mente. Y está como en las ideas y en las cosas que no han pasado, igual las que pueden pasar en el futuro. Pero en la tierra, cuando los números, ok, tienes esta expectativa, me va a ir increíble, pero hiciste una proyección, generalmente estos temas a la mayoría de las personas no les gustan. Pero se requiere unir el cielo de las ideas con la tierra de la solidez. Y la expectativa se apapacha porque no se va a quitar. Cuando comprendes los números, ¿sí? En los últimos 3 meses este fue el comportamiento. Quiero que me pase esto, pero si quiero ir de punto 3 a punto 150, vas a estarte frustrando en la expectativa. Pero si comprendiendo el pasado de los números, ves hacia dónde vas, y estos números cuáles son, pues ventas o cómo te conoce gente o cuántas personas te piden informes. Y ya es todo lo que es métrico, ¿no? Lo que sí se puede medir, lo que decía, lo tangible. Y eso te da paz, porque dejas de estar como en algo que no existe. Ya, bueno, un ejemplo rapidísimo de eso. Tenemos una comunidad de senadores de negocios. En esta comunidad tenemos un fotógrafo que queremos mucho. Saludos también. Que nos Y las fotos pronto. padrísimas. Yo venía platicando con él hace unos días, una semana, no mucho, y estábamos como justo en este tema de los números. Y él me decía, yo ya entendí cómo es mi proceso de venta del año. Me dijo, ¿qué me costó a mí? Yo tuve que sentarme y así durante un año escribía como, este mes me fue así, hice tantas ventas, gané tanto, fue esto y hasta qué tipo de servicios me requería. Me dijo, durante todo un año. Me dijo, ahora yo ya tengo la disciplina, el hábito de hacerlo. Me dijo, pero yo ya entiendo también cómo es que tal vez me vienen meses difíciles y entonces yo tengo que sacar para sostenerme esos meses difíciles, yo saco de estos meses que son muy buenos. Porque a veces nos empieza a ir muy bien en un negocio y dices como, wow, me está yendo súper. Y te lo echas. Ajá. O sea, se te quema, ¿sí? Y después llegas a los meses complicados y dices como, me tronan los dedos. Entonces es esto de entender cómo están tus números, cómo están tus financieros, todo lo tangible te va a llevar también a, ok, la disciplina de, pues sí, yo me quiero quemar el dinero y me lo quiero gastar así, porque claro que disfrutamos eso. Claro. Pero el no puedo hacerlo 100%, voy a cubrir estos gastos. Y es también un acto de amor propio. Sí, 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 tener como el hábito, es el hábito de cuidarte, pero también de cuidar, ¿no? De decir, no, no me lo voy a comer, no me lo voy a quemar. Y es cuidarte, o sea, y te cuidas en todos los roles de tu vida, te cuidas tú teniendo un consultorio, te cuidas tú teniendo un trabajo, te cuidas tú en tu vida personal, porque vas a estar menos agobiado o agobiada, porque ya sabes cómo funciona. Fíjate que yo ahí les quiero poner un ejemplo que yo creo que les va a gustar, pero los que no sepan, yo hago karate. Y hay una cosa sí, y hay una cosa que se llaman los 20 preceptos de karate. Y entonces ahí en esto dice que el karate es como el agua, o sea, calentar agua. Si subes mucho, se te quema el agua, se te evapora. O sea, mucho trabajo, mucha disciplina, mucho entrenamiento, te quema. Pero si la apagas, entonces es como encontrar esa temperatura exacta de decir, esta es la constancia, o sea, en mi disciplina, en lo que hago, y saber de cómo ir midiendo, ¿no? Creo que uno sabe, en el interior sabes si estás pasando o no te estás pasando. Sí, es darte también ese guilty pleasure, como de, sí, qué padrísimo que le estoy dando todo a mi trabajo, pero también me voy a tomar esos 20 minutos para ver la serie que me encanta. Y sin culpa, sin culpa. Sí, porque luego también llegas y dices, ching. Sí. Gossip Girl. Amo, sí. Y por ejemplo, el equipo. Ya en un consultorio, en una empresa, porque el contexto y con quién te rodeas es muy importante, ¿no? También porque yo puedo llegar con una idea súper bonita y decir, ok, trabajo mucho en mí, pero ¿cómo traspasar todo esto a la gente que trabaja contigo, a tu equipo, a tu asistente, a tu recepcionista, y de subirlos al barco y decir, vamos todos juntos, porque aquí todos crecemos.
Hay un pequeño gesto que puede ayudar a que todo esto mejore, a que tengamos mejores invitados, mejores conversaciones y mejor producción. Y ese gesto es tan pequeñito pero tan gratificante que es suscribirte. Así es que te invito a darle clic a esta campanita para que de verdad ese gesto sea recompensado con un crecimiento, con que encuentres tu norte, con que encuentres tu identidad, encuentres ese sueño y te construyas y te vuelvas esa persona que quieres ser. Muchas gracias por seguirnos y gracias por suscribirte. O sea, porque, bueno, como de contexto, nosotros medimos el nivel energético de una organización. Por energía nos referimos a la energía vital, o sea, que la gente como que esté así, que la empresa esté funcionando bien en el circuito de luz que hablé hace rato de la visión, la estructura y el compartir. Y ahí está de la empresa, ¿no? Por eso te decía ahorita, seguramente lo que les pasa como en ese sector es el tema del liderazgo, pero porque al día no le hacemos así, es que ya recordamos nuestros propios como datos. Y y esto lo creamos juntas en la mente, pero en esa época yo decía, Romina sabe. Y yo no lo veía tanto, la verdad. Eso, como que no, o sea, yo confiaba 100% en lo que ella estaba diciendo, pero yo decía, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo...? O sea, aunque entiendo que los valores, yo le dije esto, haz la magia. ¿No? Ella llegaba a las juntas y decía, mira, pero Se complementan, o sea, se complementaron, pero que cuando lo digo que estudió Romina de imagen pública y sí, pero en esta parte de datos lo hicimos las dos hacia SEO, o sea, nos hemos tenido que poner a estudiar y todo. O sea, creo que más que una complementariedad intelectual es un llamado que tuvimos y confiamos y se dio, ¿no? Y es el universo, Dios, la luz nos dijo, hagan esto, nos puso los medios para hacerlo. Pero en esa época yo no veía lo que tú veías. Yo decía, yo a lo mejor veía el 30%. ¿No? O sea, pero hoy, después de medir tantas empresas, nosotras tenemos súper claro esto que te acabo de decir. Es más, nos comprometemos así, aquí, te regalamos una medición. Y estoy segurísima que ese es el tema del por qué las cosas no sean en eso que dijiste, de esa visión de embonarlos. O porque sí, porque tú dijiste cosas, se fueron a sus especialidades, hicieron esto, otra cosa, y ahí en ese pilar tenemos esa visión. Claro. Pero esto que te acabo de decir hace 3 años, yo no lo hubiera podido decir, ¿no? Yo no entraba así, yo entraba como, yo confío en Romina, ella está diciendo cosas, y también decía yo, y si nos dicen que no les hace sentido, pues que nos dejen medir más, ¿no? Algo así. no, y el seguir creyendo, en tu proyecto, no, pero sí, creo que eso, en cualquier negocio, creo que todos lo hemos sentido. O sea, porque si hay un momento en donde, por ejemplo, nosotros llega un paciente y dices, o sea, obviamente sí soy capaz, y sí, pero no, sí se puede. Para terminar, 3 tips, nada más 3 tips para que conecten, o sea, como empresa, como una microempresa que son los consultorios dentales. Aquí en México creo que el 70% de los dentistas tenemos consultorio propio, un 20% quizá tendrá una clínica, pero somos más los que tenemos consultorios propios. 3 tips para que conecten con sus pacientes, para que conecten como, tengan como toda esta sinergia, ya para terminar. Yo diría como número 1, y eso porque imagen pública. Conecta primero con tu esencia, ¿ok? De quién eres tú, cómo te gusta compartirte, pero desde tu interior, para que entonces encuentres a personas que están alineadas contigo. Piensa número 1. Número 2, o sea, qué padre sí construye tu estructura, pero al mismo tiempo date chance. O sea, sé bueno contigo. Y ese sé bueno contigo es como vas a generar, o sea, si tú quieres hacerlo, vas a hacerlo, porque está en ti. Sí, tienes que mentalmente construirte y decir, no voy a dejar que cualquier cosa me doble, pero al mismo tiempo no voy a ser tan duro conmigo mismo, y si no lo hice un día, latigazos, porque no va por ahí. Entonces es como aprende a jugar esta vida como de flexibilidad y esta energía de voy a hacer las cosas, pero si no pasan como yo esperaba, también me voy a relajar tantito y voy a decir, bueno, ya, si no era. Y tercero, encuentra en tu trabajo qué es lo que más te divierte.
encuentra qué es lo que más te divierte ahí. Y una vez que lo hagas, vas a tener como este escape interno que vas a seguir trabajando, pero vas a estar como que ya estoy harta de, no sé, llenar expedientes. A mí me gusta hacer esto otro, voy y lo hago. Y me doy como esa recompensa después de haber hecho esto que no me gusta, pero tengo que hacerlo. ¿Tú, Raro? Pues el gran resumen para mí tiene que ver con la gratitud. Y eso se dice como muy efímero, no, la gratitud es agradecerte a ti, tu propia existencia, pero también el lugar donde estás, la posibilidad que tienes de crear de tu profesión un negocio y agradecer que te lleguen pacientes o que te lleguen experiencias, o sea, y eso en lo práctico, o sea, hay gente que lo escribe, hay gente que solo lo hace como internamente, pero sí creo que todos los días eso, entre más lo haces, nosotros lo hacemos bastante, entre más lo haces, más te lo comprueba el mundo, de que te da más. Y no sé si es que te dé más o tú lo ves más. Claro. O sea, alcanzas a ver la oportunidad, ¿no? Que está ahí presente. Y sí. Y pues hablando de gratitud, yo estoy súper agradecida desde que conectamos, desde que empezamos a ver en WhatsApp de venir. La verdad es que muchas gracias por estar aquí. Agradecida de conocerlas, agradecidas de ahora trabajar con ustedes y ojalá no sea el primer capítulo, ya porque creo que de este tema creo que hay muchísimo que platicar. Y que vengan más, sí, que vengan más y pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo que será algo así como de trazar tu mapa financiero. Muchas gracias, Roro. Muchas gracias, Rodina Sorti. Varias aerotons. Ah, no, espérense, sus redes, rapidísimo. Ay, nunca dijimos que la empresa se llama Planeación Mística. Que somos sanadoras, eso sí, que somos sanadoras de negocios y ahí pueden ver lo que hacemos en todos lados y la página web también se llama Planeación Mística. Sí, siempre como es. Estamos en nuestras redes como rom-true y como yo soy Roro. Muchísimas gracias, saludos y hasta la próxima. Por llegar al final, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme, por ver, por escuchar. Y si quieres formar parte de esta comunidad de profesionales que quieren redefinir su éxito, encontrar su norte en este mundo de puntos cardinales, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Muchas gracias por seguirnos. Puntos cardinales. Puntos cardinales.